AR, que sería D medios por el teta, por D teta, ¿no? Si este es el ángulo teta por D teta. Eso es. Entonces, en cualquier elemento diferencial de área, se va a producir un diferencial de fuerza, que será igual a la presión. Entonces, lo que está diciendo, entonces, la fuerza sobre ese diferencial de área también va a ser un DF, ¿no? Un DF. Y va a ser a la presión por DA, ¿no? Es presión por área, P por DA. Pero la presión va a colocar en la función sinusoidal porque es variable, ¿no? Entonces va a ser P va a ser igual a P sub 0 por seno de teta. Esto se ve más o menos vamos a ver con los de elementos 2, vamos a ver en frenos. En frenos vamos a ver esto, ¿no? P sub 0 es la presión máxima que puede soportar y el seno es la función que tú asumes. En este caso va a ser seno de teta. Que se esté generando por el diferencial de área. Esa presión es la que tiene un comportamiento sinusoidal. O sea, esa presión tendrá esta expresión, que sería P igual a P sub 0, que sería el valor máximo, que puede conseguirse en este, digamos, extremo de curvatura sinusoidal por el seno del ángulo θ. Entonces, a su vez, esta fuerza que va en dirección normal a la superficie curva, a la curvatura del agujero del cubo, y también iría en dirección entrante en el diagrama de cuerpo libre del eje. En el momento del arranque se va a producir, debido a esa presión, una fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción simplemente va a ser el coeficiente de fricción por el diferencial de esta fuerza. Aquí a ver. Esta DF es acá, ¿no? Es la fuerza que está actuando en esta área diferencial, DF. Entonces, la fuerza de rozamiento aquí va a ser igual. Va a ser a μ por la normal a esto. ¿Y cuál es la normal a esto? Es DF. Entonces, la fuerza de rozamiento acá va a ser igual a μ por DF. Y como DF es igual a P por DA, va a ser μ por P por DA. Y como P es igual a P sub 0 por seno de teta, va a ser μ por P por DA por DA. Ahora, DA tiene que colocar, DA tenemos aquí en función de d teta. Tenemos D medios, L y D teta. Entonces, de ahí ya puede hallar cuál es la fuerza de rozamiento, μ por F. Seguramente va a ser eso, no sé, no he visto esto. Es decir, μ por P por el diferencial de área. Esos valores los vamos a utilizar cuando establezcamos relaciones entre esta fuerza F y este momento torsor. De entrada, entonces, pareciera lógico hacer sumatoria de momentos en alguno de estos dos diagramas de cuerpo libre. Es lo que vamos a hacer en la lámina siguiente. Del diagrama de cuerpo libre de la chaveta en el arranque, tenemos esta imagen. Se puede sacar la relación entre estas dos fuerzas, la de fricción y las fuerzas normales. Haciendo sumatoria de momentos respecto al centro de la chaveta, tendríamos dos veces la fuerza por A, que sería esta fuerza más esta fuerza por sus respectivas distancias respecto al centro en el cual se está tomando el momento. Y eso va a ser igual a dos veces μ por F por H medios. Y aquí se puede despejar una relación entre esa magnitud A y H medios a través del coeficiente de fricción. Sin embargo, aquí todavía no tenemos información de la relación entre la fuerza y el momento torsor. Nosotros tomamos en cuenta el diagrama de cuerpo libre. Bueno, de esta ecuación está hallando el valor de A de la excentricidad de la carga, ¿no? En el momento de arranque no va a ser uniforme, sino que va a estar excéntrico, va a ser ese triángulo. Y en ese triángulo está mostrando dónde va a estar la fuerza F, a esa distancia A. Del eje en el arranque,
y hacemos sumatoria de momentos respecto al centro del eje, vamos a tener esta expresión. El momento torsor, que ahora sí está involucrándose en las expresiones, va a ser igual a esta fuerza multiplicado por su radio, más la fuerza de fricción multiplicada por su radio, que sería d medios menos la profundidad del chavetero del eje, más el torque de fricción que produce esta presión de contacto entre el eje y el agujero. Ahora bien, esta sería la ecuación 2, que sería la sumatoria de momentos respecto al centro del eje. Tenemos aquí un término, que sería el torque de fricción, que también tenemos que tratar de expresarlo en función de algo más manejable. Ese torque de fricción sería el radio respecto al cual están actuando estas fuerzas diferenciales por la fuerza. La fuerza sería la fuerza de fricción, sería la integral sobre toda esta superficie de esas fuerzas de fricción. Tenemos que expresar, entonces sacamos el coeficiente de fricción de la integral, sería la integral respecto a esa área de contacto del diferencial de fuerza. Y este diferencial de fuerza lo podemos expresar en función del diferencial de área para terminar de resolver la integral, como la multiplicación de la presión por el diferencial de área. Desarrollando esta integral, P sería igual a P sub 0 por el seno de tita, lo sustituimos en esta expresión. P sub 0 sale de la integral porque es un valor constante, sería el valor extremo de esa presión. Lo único que está haciendo es reemplazar todo lo anterior, ¿no? Todo lo que el análisis de la hoja anterior, donde hemos visto P está en función de P sub 0, df está en función de dA y dA está en función de teta. Lo único que está haciendo es reemplazar de la hoja anterior aquí en la integral y luego va a integrar. Y tenemos entonces el torque de fricción P sub 0 por el diámetro, por el coeficiente de fricción entre 2, por 2 veces la integral entre 0 y pi medios. Sería lo mismo hacer la integral entre 0 y pi, pero para eliminar dificultades en la integración, tendríamos la integral entre 0 y pi medios por seno de tita, d medios por L por d tita. Sin embargo, d medios... Aquí debía ser, como la variación de la presión está entre 0 o sea, entre 0 y teta, debía ser entre 0 y pi, ¿no? Entre 0 y pi. No lo entendió bien, parece para evitar la integral, algo por ahí no está bien. ¿No? Está haciendo entre 0, no sé por qué lo está haciendo entre 0 y pi medios nomás, o sea, solamente esta parte. Esta parte no sé por qué no la está tomando en cuenta. Debía ser entre 0 y pi. A ver, continuar. Y L también pueden salir de la integral, no dependen del ángulo tita. Vamos a volver un poquito atrás. Tita, sin embargo, d medios y hacer la integral entre 0 y pi, pero para eliminar dificultades en la integración, tendríamos la integral entre 0 y pi medios por seno de tita, d medios por L por d tita. Sin embargo, d medios y L también pueden salir de la integral, no dependen del ángulo tita. Debía ser entre 0 y tita. Eso conduce al resolver esa integral, conduce a esta expresión. Esta sería el resultado de la integral menos coseno de tita entre 0 y pi. No es un argumento, ¿no? Es decir, no, vamos a poner entre 0 y pi medios a fin de facilitar la integral. Eso no es correcto, eso no es argumento. Tiene que haber algún otro argumento porque no se hace entre 0 y pi si se está integrando solamente entre 0 y pi medios. Lo que está diciendo acá el profesor no es correcto. Tiene que haber alguna explicación para hacer entre 0 y pi medios y no entre 0 y pi. ¿Me entienden? Y que creo que le está multiplicando por 2 la integral, por lo que la integral es simétrica. Tal vez sea por eso. Puede ser que sea por eso.
así lo toma de 0 a pi medios y no sí, de 0 a pi. eso es. Entonces está haciendo entre 0 y pi medios y está multiplicando por 2, está haciendo solamente la mitad, porque la otra mitad va a ser igual. ¿Ves? Eso es, no es por facilitar la integral. Está bien. Pi medios. Y se puede escribir el valor del torque de fricción como P sub 0 por D cuadrado por L por mu entre 2. Esta sería la ecuación número 3. Tenemos entonces la ecuación 1 que relaciona, que proviene del diagrama de cuerpo libre de la chaveta en el arranque, al hacer sumatorias respecto a su centro, relaciona la distancia de las fuerzas F con la dimensión H a través del coeficiente de fricción. Del diagrama de cuerpo libre del eje en el arranque, tenemos la expresión que nos relaciona el momento torsor con F, pero introduciendo ruido con el valor de A e introduciendo ruido con el valor del torque de fricción. Tenemos el torque de fricción expresado en función de P sub 0, pero ese P sub 0 tampoco tenemos exactamente la idea de cuál será su valor. Tenemos que tratar de expresar este P sub 0 en función de F o en función del torque. Nos interesa determinar una expresión de P sub 0 en función de F para terminar de lograr el objetivo de expresar F en función del momento torsor. Para ese objetivo, entonces vamos a hacer uso del diagrama de cuerpo libre del cubo haciendo sumatoria de fuerzas verticales. Si nosotros aprovechamos este diagrama de cuerpo libre y hacemos sumatoria de fuerzas verticales, vamos a tener expresiones que relacionan la P sub 0, porque todos estos valores de fuerza tienen una componente vertical, y si hacemos sumatoria de fuerzas verticales, pues se van a contraponer con este valor de la fuerza que aparece en la base del chavetero, F, y eso ayudaría a determinar este valor de P sub 0 en función de F. Si hacemos sumatoria entonces de fuerza en dirección vertical, vamos a tener, esto sería la sumatoria de todas las componentes verticales de las fuerzas normales que existen en cada punto de esta superficie. Se puede apreciar que las fuerzas de fricción, a pesar de que tienen componentes verticales, sin embargo, las que van desde θ igual 0 hasta θ pi medios, se van a contraponer con las fuerzas, las componentes verticales de las fuerzas que irían, de estas fuerzas de fricción que irían desde pi medios hasta pi, en el valor de θ. Entonces las componentes verticales se anulan. Sin embargo, en este caso, son las componentes horizontales las que se anulan y las componentes verticales se suman. Entonces nos quedaría una... Si esto es de F, la fuerza normal, entonces la fuerza, y esto sería dθ, un valorcito de dθ, entonces esta fuerza vertical de acá va a ser dF por el seno de θ, ¿no? Ángulos opuestos. dF seno de θ. Entonces, acá siempre es perpendicular a esto, ¿no? La presión. Entonces, esta, por ejemplo, va a tener una componente vertical y una horizontal. Esta va a tener una componente vertical y una horizontal. Entonces, las verticales se van a sumar. O sea, la integral entre 0 y pi se va a sumar en las verticales. En cambio, en las horizontales se van a anular porque esta va a ir a la derecha y esta va a ir a la izquierda. Una expresión de este tipo. Serían las componentes verticales de todas las fuerzas de presión normales a la superficie, menos el valor de F que está en la base del chavetero del cubo. Eso sería igual a 0. Podemos expresar el diferencial de fuerza en función de la presión. Nos quedaría esta expresión que tenemos acá, donde P sería igual a P sub 0 por seno de θ. Podemos pasar la F al otro lado de la ecuación. Tenemos expresado F igual a la integral sobre el área de P sub 0 por seno cuadrado de θ, diferencial de área. Desarrollando entonces, digamos, este valor, esta integral, sacando de la integral los valores constantes, y nos queda esta expresión. Al resolverla, pues vamos aquí obteniendo el valor final de P sub 0 en función de F. Y una vez que tenemos P sub 0 en función de F, podemos sustituirlo en la expresión del torque de fricción, que es la ecuación número 3, y obtenemos el valor de...
¿Qué es esto? Este sería el aporte de la fuerza de fricción a la resistencia de la chaveta. O sea, de tal manera que el torque acá, o sea, esta es fuerza, es torque. Torque creo que es, ¿no? Sí, torque. Este torque, o sea, el torque que se va a hacer a través de la potencia, que sería momento torsor por W sobre 75, no, ese va a ser el torque acá, que es el que va a generar la fuerza. Entonces, ese torque hay que disminuirlo, siendo rigurosos, hay que disminuir este torque de fricción. Y esa diferencia de torque de fricción recién va a generar la fuerza axial acá. Lo que nosotros hemos hecho es despreciar esta torque, esta fuerza de fricción acá, y considerar como si fuera una chaveta plana. Estamos del lado seguro, pero si quisiéramos ser más rigurosos, mucho más rigurosos en el análisis, tendríamos que disminuir al torque requerido con este torque de fricción. ¿Se entendió? Hola. ¿Están ahí o no? El torque de fricción en función de F, que es la ecuación número 4. Tenemos entonces la ecuación 1, A en función de H, la ecuación 2, que es el torque en función de F, donde quedaba rezagado el término de T sub F, pero ese valor de T sub F ya lo tenemos también expresado en función de F. Podemos tratar de introducir esta expresión 1 en 2 y también la expresión 4 en 2. Sustituyendo la expresión 4 en 2, nos queda esta expresión. La desarrollamos. Nos queda este valor, y sustituyendo la ecuación 1 también en la ecuación 2 para eliminar o sustituir este valor de A en función de H, que es una variable conocida, es la dimensión de la chaveta, obtenemos esta nueva expresión que al computar este valor que está 1/2 más 2 veces entre pi y desarrollar el resto del álgebra de esta expresión, nos queda una expresión bastante sencilla, que sería el torque igual a la fuerza por mu por el diámetro del eje multiplicado por 1.14. Es decir, que la fuerza la podemos expresar en función del torque como el torque dividido entre 1.14 mu por d. Esa sería la fuerza axial, esa fuerza axial que se está generando debido al efecto cuña, ¿no? Con esta expresión podemos, ya sabemos entonces la fuerza que está actuando sobre la chaveta, los posibles modos de falla que se pueden presentar. La fuerza F genera esfuerzos de aplastamiento sobre las caras superior e inferior de la chaveta. Esta sí no la hemos hecho. Ellos están considerando, nosotros lo hemos considerado como si fuera una chaveta plana donde no hay esta fuerza radial. Entonces hemos hecho solamente con la fuerza tangencial y hemos hecho solamente al corte longitudinal y al aplastamiento lateral. En cambio aquí va a ser, además, va a dimensionar al aplastamiento vertical, ¿no? Esta fuerza F que va a ser un aplastamiento. Esa no la hemos hecho nosotros. Que en los libros normales, en el Shigley y en todos esos, no hay esto. Este debe ser una tesis de doctorante, alguna cosa de eso. O sea, esta fuerza lo que está produciendo sobre la cara inferior es aplastamiento. Las fuerzas de fricción están excéntricas una con respecto a la otra, genera esfuerzos de corte sobre la chaveta, pero son de un orden de magnitud inferior a los del aplastamiento. O sea, un coeficiente de fricción podrá estar en el orden entre aceros de 0,1, 0,15, coloca este valor de la fuerza de fricción en un orden de magnitud inferior al de la fuerza de aplastamiento.
Como las dimensiones del elemento son bastante similares, entonces se puede inferir claramente que la verificación a corte no tendría mucho sentido en comparación con la verificación de aplastamiento. Por eso no se consideran para efectos de esa verificación. Entonces vamos a hacer la verificación de aplastamiento, sería la fuerza que está actuando sobre la cara superior o la cara inferior, dividido entre el área de aplastamiento, y eso tiene que ser menor que un valor de esfuerzo admisible, que en este caso sería el esfuerzo de fluencia, para evitar que ocurra deformación plástica en la chaveta. De esa chaveta, el esfuerzo de fluencia del material de la chaveta dividido entre un factor de seguridad. Si sustituimos el valor de la fuerza por la expresión que acabamos de obtener en función del momento torsor, ese tiene que ser el esfuerzo de fluencia al aplastamiento, no a la compresión, no a la tracción, que sería 2 veces el de la tracción. Tenemos esta expresión que relaciona las dimensiones con el momento torsor y con las propiedades del material. Ahora bien, al igual que para el caso de lengüetas, la norma... Entonces aquí habría otra longitud más, ¿no? Que sería el aplastamiento vertical. Al aplastamiento vertical de aquí hay que sacar L. Y L debía ser mayor que esto. Entonces teníamos L a la cortante longitudinal, al aplastamiento longitudinal y al aplastamiento vertical tendríamos 3 L's. Pero como les digo, esto en la mayoría de los bibliografías, esta teoría no se usa. La norma permite determinar el valor del ancho y la altura de la chaveta en función del diámetro. Entonces, esas 3 variables están relacionadas por criterios de proporcionalidad para evitar desproporciones justamente entre la chaveta, las dimensiones de una chaveta y las dimensiones de un eje. O sea, que no haya chavetas muy grandes en ejes pequeños o que no haya chavetas muy pequeñas en ejes proporcionalmente grandes. Entonces, lo que habría que hacer es, conocido el diámetro, igual que en el caso de las lengüetas, se leen de las tablas de normas los valores de B y de H y se despeja entonces lo que faltaría por conocer, que sería la longitud mínima de la chaveta. Esa longitud mínima la podemos despejar entonces de esta expresión, convirtiendo la desigualdad en igualdad, nos queda el valor mínimo de esa longitud de aplastamiento. Ese sería el cálculo de verificación que hay que hacer para el caso de las chavetas y permite obtener un valor referencial para su longitud. Evidentemente, igual que en el caso de las lengüetas, son valores de verificación. Normalmente se utilizan valores bastante por encima de esos valores mínimos que pueden provenir de un cálculo de este tipo. Si estos cubos son montados sobre los ejes a través de una presión de ajuste, esa presión es en dirección longitudinal, se ejerce en dirección longitudinal hasta que alcance la posición que hace falta para transmitir el momento torsor. Entonces, ese montaje requiere una fuerza para su ejecución. Esa fuerza es la que estamos denominando S y sería simplemente 2 veces la fuerza que calculamos en el desarrollo de la verificación de resistencia. Y se sustituye este valor de la fuerza en esta expresión y se tiene el valor que hace falta de la fuerza para el montaje. Eso se puede instrumentar en una presión, en una prensa, en un montaje a prensa, por ejemplo. Se puede conocer esa presión o incluso hasta predefinir ese valor de la presión para alcanzarla en el montaje del cubo sobre el eje. También para efectos de desmontaje se utiliza. Interesante esta tesis, está muy interesante, pero hay algo que no me cuadra. Y si estuviera ahí de tribunal le diría, a ver, según toda esta expresión, todo lo que usted ha sacado, ¿no? Para poder dimensionar L, todo está en función de F. Pero F en ningún momento está, F en todas las expresiones que ha mostrado, en ningún momento toma en consideración la inclinación de la cuña, ¿no? Y eso
y eso está mal. O sea, algo está mal en esa ecuación, porque uno sabe que esta fuerza F va a variar con la pendiente de esto, ¿no? Va a ir variando con la pendiente. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, ingeniero. No, debería, esa fuerza F, aparte de todas las variables en las que, digamos, de la cual depende, debería depender de este ángulo de inclinación, porque no es lo mismo, pues, para un ángulo que para un ángulo mayor. Con esta misma fuerza S2, la fuerza va a variar en función de esa pendiente, y en ninguna de sus fórmulas establece esa relación. Entonces, esa sería la única falla que le veo a este modelo. Herramientas de este tipo, extractores de acoples o extractores de ajustes, que, digamos, requerirán realizar una fuerza contraria o este mismo valor, pero en sentido inverso, para poder ser extraído el ajuste, una vez que se requiera para algún tipo de reparación o de mantenimiento. Al igual que en el caso de las lengüetas, tenemos entonces tablas de normas para chavetas. Aquí aparece un extracto de la norma DIN 6886, que es para chavetas de este tipo A o tipo B, que son de extremos redondos o de extremos rectos. Y la forma de operar es exactamente igual que para el caso de las lengüetas. Se ingresa con el valor del diámetro en estos rangos que aparecen aquí de valores de los diámetros, y se leen inmediatamente arriba los valores de B y H de las chavetas. Una vez conocidos los valores de B y H de la chaveta, se pueden hacer los cálculos de la longitud mínima para resistencia. En la parte de abajo de la tabla aparecen los valores de los chaveteros, de las dimensiones de los chaveteros del eje y de chaveteros del cubo, y algunas tolerancias dimensionales para eso. Algunos detalles de chaflanes o redondeados de esos chaveteros y de los fondos de las chavetas, y también aparece la indicación para planos de montaje o también para planos de fabricación de piezas. Se especifica, igual que para el caso de las lengüetas, chaveta tipo A, con las dimensiones de base por la altura, por la longitud y la indicación de la norma. Aquí también se tienen referencias de algunos valores de los materiales que comúnmente se pueden utilizar por provisión de tipo comercial, barras calibradas para la fabricación de estas chavetas. Se consiguen con estas propiedades generalmente, que aparecen también referidas con algunas normas. Esta sería la norma para chavetas con cabeza. Es la norma DIN 6887, que es este tipo de chaveta que tiene este saliente que permite hacer un tope para el montaje. Y el manejo de la tabla es exactamente igual que para el caso anterior. Aquí está la indicación también, chaveta con cabeza, y aparece la forma como se debe referir. Ahí están los valores que hacen falta entonces para los cálculos de resistencia. Se entra con el diámetro D y se leen los valores de B y H. Con eso se calculan las longitudes mínimas para resistencia por aplastamiento, y se leen el resto de los valores de la tabla para efectos de fabricación o precisión del diseño. En taller, los chaveteros se hacen igual que para el caso de las lengüetas. Esta lámina es la misma que hay en la presentación de este saliente. No estoy muy de acuerdo con esta con las dimensiones de base en los valores de las lengüetas de reparación o de mantenimiento. ¿Por qué? La fuerza F es cuando, o sea, en la realidad, ¿no? La fuerza F es producto de la inclinación del diente, y de la fuerza con la que vas a ajustar. ¿No? Es decir, el dato es S, no es F. Porque cuanto más fuerza hagas para ajustar, más F se va a generar. Y cuanto mayor sea el ángulo,
acá de la cuña más F se va a generar. Y no al revés. Es decir, F no es producto del funcionamiento per se. F no es producto de que empieza a funcionar, supongamos, este es con una chaveta plana y empieza a funcionar, empieza a girar con un torque determinado y no va a aparecer F. ¿No? Va a ser producto de lo que hemos... O sea, ¿me entienden, no? F es producto de la fuerza con la cual ajustamos y del ángulo de inclinación de la chaveta. Pero es un buen análisis interesante. Habría que seguir complementando. Pero no hace mucho a nosotros. No hace mucho. Pero sirvió de algo, ¿verdad? Al igual que en el caso del diseño. Es una norma que comprende tanto chavetas como lengüetas de varios tipos. Entonces, el mismo tipo de material se puede utilizar para hacer lengüetas que para hacer chavetas de diferentes tipos. A nivel de dibujo, aquí hay una indicación de la chaveta, en este caso DIN 6886, en un determinado montaje. No hace falta especificar la inclinación. Se entiende que si uno coloca la especificación de la norma, ya se da por entendido la forma constructiva que tiene esa chaveta. Aquí hay un dibujo donde aparece referida a una chaveta con cabeza, de acuerdo con la norma DIN 6887. A nivel de dibujo también se puede hacer, igual que para el caso de las lengüetas, se puede especificar un chavetero de esta manera y de esta manera en dibujo, haciendo el corte para referir la dimensión transversal o la vista transversal del eje, o también se puede indicar de manera referencial sin hacer uso del corte en la dirección transversal del eje. Con esto concluye la presentación de este tema sobre chavetas de ajuste, que complementa al de lengüetas como elementos tipo cuña para el acople de cubos sobre ejes. Bien. De algo nos sirvió, ¿no? Bien, ahí quedamos. Mañana otro capítulo. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Bueno, chau, 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 chau. Luego, ingeniero.